Las guerras modernas no tienen muchas cosas que tenían las antiguas que uno ve todavía en películas. Esa guerra declarada que se planteaba, y a partir de ese momento aparecían bombarderos que dejaban caer bombas en todo lugar y grupos y pelotones y patrullas que buscaban apoderarse del territorio del enemigo, tomándoselo y por lo tanto entrando a ese lugar y todo lo demás. Las guerras modernas actuales, y lo hemos conversado con Raúl Sor varias veces, tienen una serie de cosas que giran más en torno a estrategias particulares, que tienen que ver con situaciones de cómo los miran también los otros países, que tiene que ver con cuál es la temperatura de la población. Ya no es como antes, donde todos eran, si es que el líder apuntaba, todos saltaban y decían bravo, bravo. Las cosas se están pasando de otra manera y probablemente lo que ocurre en Ucrania y Rusia es una de esas enseñanzas, siguiendo la lógica de muchas de las guerras que se pensaba como involucraban un superpoder y un país chico. El país chico no tenía ni una posibilidad de ganar y terminaron ganando Vietnam y ganando Afganistán, derrotando no solamente a la Unión Soviética, sino que también a Estados Unidos. Y ahora este país mucho menor, que es Ucrania, sigue teniendo una situación tremendamente dura y, como se refleja en lo que pasó hoy día, una seguidilla escalada de bombardeos y muertes que vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, tienes toda la razón, que en cierta medida las guerras son más líquidas, es decir, los frentes están más dispersos, pero hay ciertas cosas que siguen muy parecidas, y una de ellas es mortificar a la población civil. Durante especialmente la Segunda Guerra Mundial, muchos de los esfuerzos de ambos bandos, con sus bombardeos masivos, fue tratar de quebrar la resistencia de su oponente. Bueno, ahora estos bombardeos que ha sufrido Ucrania, que viene sufriendo hace tiempo, hoy día Rusia ha dicho que lo hizo porque en represalia por una operación que realizaron fuerzas especiales ucranianas, es decir, comandos que penetraron en Rusia y atacaron una localidad, y que en respuesta a eso hoy día hubo más de 80 ataques aéreos contra Ucrania. Y un elemento que no estaba presente desde el comienzo de la guerra que ha llamado mucho la atención fue la utilización de cohetería hipersónica. Estos misiles vuelan a 5, 6 veces la velocidad del sonido, es decir, más de 5.000, 6.000 kilómetros por hora. No se sabe exactamente, porque los rusos lo mantienen bastante secreto cuál es la velocidad exacta, pero son tan rápidos que pueden eludir sin ningún problema a las defensas antiaéreas. Y tienen otra característica: vuelan relativamente bajo, de manera que los radares los detectan muy tarde, y cuando ya logran ubicar al agresor, bueno, el agresor ya está prácticamente sobre el blanco y se estrella contra él y detona su carga. Y tienen otra característica, que son bastante certeros, es decir, dan en el blanco y, digamos, no se pierden o no caen en lugares aledaños. Lo que no quiere decir que no causen bajas civiles, porque sobre todo con otro tipo de misiles o de ataques aéreos, que es con drones o con misiles cruceros que vuelan relativamente lentos. Estos son súper rápidos. Bueno, los cruceros son bastante lentos. La mayoría de ellos suelen ser bajo la velocidad del sonido, y eso sí pueden ser interceptados. Pero hay también un problema que lo conocieron bien los israelíes cuando han estado bajo fuego de cohetería, y especialmente cuando tuvieron la guerra con Siria, que la cohetería, si tú la interceptas, y Israel tiene este domo protector, claro, si destruyes al misil en vuelo,
los restos del misil caen a tierra y muchas veces pueden caer con material explosivo y pueden causar daño. Es decir, incluso el misil interceptor también cae a tierra después de la intercepción y esto causa daño. Y por lo que hemos visto hoy día, yo me imaginaría que muchas de las víctimas civiles que se registraron en Ucrania han sido producto de esta situación porque han sido un número limitado de civiles. Con lo que quiero decir de que el blanco de la misilería rusa no fue a blancos civiles, sino que fue primordialmente a la infraestructura eléctrica, en lo cual se han ido concentrando los rusos y lograron, por ejemplo, hoy dejar a 40% de la población de Kiev sin electricidad. Y Kiev es una ciudad, bueno, ahí lo vemos, de muchos, me imagino que eso es Kiev, con muchos edificios, también Moscú, es decir, el terreno es muy escaso, hay relativamente pocas casas y la gente vive en edificios. Y digamos, el daño que tú le haces a la población cuando dejas sin electricidad, es decir, te quedas sin ascensor. Piensa en toda la población de tercera edad, que es importante en Ucrania. Te quedas sin agua, las bombas no funcionan. Bueno, todos sabemos qué pasa cuando se corta la luz y tú estás en un edificio. De manera que esto de mortificar a la población no solo lo logras bombardeando las ciudades, que claro, eso es además explícitamente criminal, porque matas de manera directa, pero mortificas mucho a la población. Y me imagino que mortificar a la población es parte del objetivo para hacer sentir que, digamos, no tienen destino, que esto va a continuar. Y acaba de salir un informe de inteligencia bastante interesante, por lo menos yo lo sigo con interés, por los servicios de inteligencia de Lituania. Lituania es un país antirruso, uno de los 3 países bálticos, están en el norte, en el mar Báltico, y los lituanos, que tienen, hasta donde sé, un buen servicio de inteligencia, dicen que Rusia tiene tranquilamente recursos para 2 años más de guerra. De manera que cuando se dice preparémonos para un conflicto largo, creo que estamos hablando de ese horizonte. Tengo una duda a raíz de algo que dijiste, Raúl, que me llamó la atención. Tú dijiste, estos ataques respondieron, según dijeron fuentes de Rusia, a un ataque que habían hecho los ucranianos contra una serie que me llama la atención, porque cuando uno tiene la idea de una guerra, no te tienen por qué estar justificando los bombardeos o los conatos que se producen entre los soldados. Si estás en guerra y ya está manifiestamente hecho ese asunto, bueno, básicamente las cosas se dan porque la oportunidad o la intención o la estrategia de llegar más lejos o de generar temor, como tú lo contabas, es parte de eso, es parte de la guerra. No tienes por qué estar justificando por qué lanzas cohetes, porque eso significaría que si que ustedes no hubiesen hecho esa cosa contra un par de trenes en Rusia, entonces nosotros no hubiésemos mandado los cohetes. Y entonces, ¿qué clase de guerra es esa? Una guerra que está de alguna manera estratificada de acuerdo a ver, si tú haces algo, yo hago algo, pero si tú no haces nada, ¿qué? ¿Hago algo o no hago nada? Sí, tienes toda la razón de plantear eso, pero digamos, una dimensión, y a veces muy importante, e incluso puede llegar a ser dominante en toda guerra, es la propaganda. Y digamos, los países tratan de, incluso cuando son agresores, claro, y en este caso Rusia fue quien inició la guerra, tú dices, bueno, sí, la inicié, pero la OTAN se me estaba metiendo en Ucrania y eso era una amenaza directa a mi existencia. Es decir, cada cual aporta sus argumentos. Y Rusia no quiere aparecer como mortificando o, digamos, sometiendo a la población civil de Ucrania, que espera, si llegase a ganar la guerra Rusia, intentaría
reunificar o de alguna manera incorporar a Ucrania, y una manera de, digamos, de evitar que crezca la animosidad contra Rusia es decir, mira, yo no tengo nada contra usted, yo no quiero herir a ningún civil ucraniano. Esto lo hago en represalia porque vuestro gobierno nos ha agredido y, por supuesto, cada cual le echa la culpa al otro. Hay que entenderlo en ese contexto. No sé, me queda claro, pero parece medio curioso porque uno nació y te lo enseñaban en todas partes, desde el colegio hasta en el cine, digamos, el que cuando las guerras se declaran, cosa que eso no ha pasado hace ya mucho tiempo, las guerras simplemente se producen, digamos, se generan. Acuérdate tú que había toda una discusión en Estados Unidos sobre si es que había o no había declaración de guerra porque nunca se había declarado formalmente la guerra contra Vietnam. Por parte del establecimiento político competente, digamos, la presidencia y el Congreso. Sin embargo, uno tiende a ver que estás informando todos los días de sucesos que tienen que ver con armas, que tienen que ver con incluso bombardeos y todo lo demás. Y por eso llama la atención de pronto el que alguien diga, mira, te estamos lanzando todos estos misiles a tu cabeza con todas esas muertes que ustedes han tenido porque ustedes hicieron algo aquí, acá. Por lo que uno podría tender a suponer que si es que no se hubiese hecho ese primer evento, no se hubiese producido el segundo, cuando toda la lógica es que esto se está, aparentemente, ya queda claro que se está resolviendo bélicamente y no diplomáticamente. Así es. Y bueno, pero la narrativa de los países y su narrativa internacional, y especialmente de cara a sus respectivas poblaciones, es tratar de presentarse como una modesta ovejita que tuvo más remedio que responder ante el lobo que andaba merodeando. Yo sé, es una caricatura, pero la propaganda es así. Y así fue durante la Segunda Guerra Mundial, en que todos los bandos se presentaban como agredidos y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial comenzó con un comunicado de la Alemania nazi que decía, respondemos al fuego enemigo. Es decir, y todo el mundo sabe, o se supo después, que el ejército nazi irrumpió en Polonia. De manera que esto es un juego que se juega desde hace mucho tiempo y especialmente desde que hay una opinión pública importante, porque la batalla por una opinión pública favorable puede ser absolutamente decisiva, sí, claro, al momento de concluir una guerra. Sí, eso tiene toda la